construir los hoteles, pues no tenemos, ¿no? Entonces había una vez un bosque y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y lo explicas. Había una vez un bosque donde cerca vivía una niña que le encantaba el bosque. De hecho, la niña cuando salía del colegio se iba corriendo a su casa y se metía en la cocina y se hacía un bocadillo de berberechos con nocilla, porque le costaba ir al baño y eso le ayudaba un montón. Y luego con el bocadillo hecho se iba corriendo al bosque y jugaba a su juego favorito, que era el escondite. Aquí está la niña. Igual de lejos parece un ciervo, pero es que le pilló la moda de pinarse con las coletas para arriba y las modas es lo que tienen, mira. Y a la niña, desde que era bien pequeña, siempre le había picado la curiosidad por saber qué había al otro lado del bosque. Ella andaba por ahí jugando y de repente decía, ¡jo! Yo quiero saber qué hay al otro lado del bosque. Por las noches decía, buenas noches papá, buenas noches mamá, ¡jo! Yo quiero saber qué hay al otro lado del bosque. Por las mañanas decía, mira qué día va, ¡jo! Yo quiero saber qué hay al otro lado, así todos los días, ¿no? Y estaréis diciendo, si quiere saber qué hay al otro lado del bosque, pues que vaya. Pero es que su madre no la dejaba. Su madre decía que el bosque era un lugar muy peligroso para una niña tan pequeña y en cuanto la niña se alejaba un poquito más allá del octavo árbol, su madre la llamaba Juana Mari, entonces la niña se daba media vuelta y volvía corriendo. Pero un día pilla a su madre de buen humor porque estaba arreglando las cejas del tejado y eso siempre te iría el carácter y le dijo, mamá, ¿me dejas ir un poquito más allá de donde me dejas ir siempre? Y la madre desde arriba le dijo, venga, un poquito más allá, pero ni se te ocurre ir al final del bosque. Y la niña dijo, no, yo al final del bosque no voy, al final del bosque no voy, y echó a correr. Y corrió, y corrió, y corrió, y siguió corriendo y corriendo hasta que sin querer llegó al último árbol del bosque. Y después del último árbol del bosque encontró algo que ella nunca había podido imaginar. Después del último árbol del bosque encontró la ladera de una montaña. En la montaña una casa, en la casa una ventana y en la ventana una luz encendida. ¿Qué pensáis que hizo? ¿Subió o no subió? Sí. ¿No subió? Sí subió. Por allí, ¿qué pensáis? ¿Subió o no subió? Sí. Ya que fácil es decidir por los demás. Pero tenéis razón. La niña subió por la ladera de aquella montaña, llegó hasta la casa, se acercó a la ventana y pegó su cara en el cristal. Y vio algo que ella nunca había podido imaginar. Dentro de aquella casa había una mujer seca como una ciruela seca. Una mujer que más que ojos parecía que tenía 2 cabezas de ajos. Una mujer que tenía la piel como la cáscara de un aguacate. Una mujer que más que una mujer a la niña le pareció una bruja. Así es que la niña cogió aire y dijo... Y se dio media vuelta y echó a correr montaña para abajo. Y tanto corrió que casi se le quedan las 2 coletas mirando por la ventana. Pero como las coletas se asustaron un montón, se agarraron la cabeza a la niña y bajaron con ella corriendo. Cuando la niña llegó al primer árbol del bosque, que antes era el último, pero a veces la vida da estas vueltas, pues la niña se quedó parada, porque escuchó cómo la puerta de aquella casa se abría, y cómo la puerta de aquella casa se cerraba, y cómo los pasos de aquella mujer se dirigían en línea recta hacia donde la niña estaba. Y no me digáis que no, pero da cague ver venir a la mujer. La niña empezó a decir, ¡ay madre que viene, ay madre que viene, ay madre que viene! Y tenía razón, venía, pero no su madre, sino esa señora. ¿Qué pensáis que hizo la mujer con la niña cuando llegó donde ella estaba? ¿Eh? Que la mató. Mira qué costumbres que tenéis aquí, oye. Pues no, aquella mujer simplemente se sentó al otro lado del árbol. Entonces la niña se puso de pie con la intención de salir corriendo, pero no pudo, porque las piernas no le respondían, por 2 razones. Una, porque no les había preguntado nada, y la segunda, porque tenían igual de miedo que el resto del cuerpo. Y cuando consiguió la suficiente fuerza como para echar a correr, de repente aquella mujer comenzó a hablar, y dijo algo que aquella niña nunca había podido imaginar. Aquella mujer dijo, había una vez, y empezó a contarle un cuento precioso que hablaba de un dragón rojo al que todo el mundo llamaba dragón bobo, y a la niña le encantaba escuchar cuentos, así que poco a poco fue venciendo el miedo y se asomó al otro lado del árbol, y pudo ver cómo de la boca de la mujer salían las palabras y se convertían en una línea roja que iba dibujando un inmenso dragón rojo en la ladera de aquella montaña. La niña mira al dragón, el dragón mira a la niña, y los dos se cayeron tan bien que el dragón con la cola le hizo una escalera como invitándola a subir. La niña no se lo pensó 2 veces, comenzó a subir por aquella cola con forma de escalera con mucho cuidado de no interrumpir a la mujer que estaba contando el cuento, y mientras subía iba acariciando la piel áspera y fría de aquel dragón, y conforme la tocaba la piel se volvía suave y caliente, pero al dragón hacía mucho tiempo que nadie la acariciaba, y más que caricias le parecieron cosquillas, así es que empezó a reírse. Al reírse movió la barriga, y al mover la barriga hizo saltar a la niña. La niña también empezó a reírse, rió la niña, rió el dragón, y mientras la mujer seguía contando y contando la historia del dragón. Pero todos los cuentos tienen un final, y como el dragón era el protagonista, le dijo a la niña, mira, en cuanto la mujer termine de contar el cuento, yo desapareceré, pero no te preocupes, si algún día quieres volver a verme, no tienes más que venir hasta esta casa y pedirle por favor a esta buena mujer que te vuelva a contar mi historia. Vale, le dijo la niña, muchas gracias, señor dragón, y le dio un beso al dragón justo en el momento en el que éste se volvía a convertir en una línea roja y desaparecía en la boca de la mujer mayor. Y cuando ella terminó por fin su historia, la niña estaba sentada en el mismo lado del árbol que ella.
y las dos tenían los mofletes bien colorados. La mujer mayor por 2 razones. Una por los 4 chatos de vino que se había pegado antes de ir a por la niña. Y la segunda porque sabía que tenía una nueva amiga y que probablemente no pasaría las tardes tan sola. Y la niña por 3 razones. Una porque ya tenía con quién jugar al escondite. La segunda porque siempre que quisiera escuchar un cuento solo tenía que ir hasta esa casa y pedirlo por favor. Y la tercera porque por fin sabía qué había al otro lado del bosque. Y colorín colorado, este cuento. Pues muchas gracias.